en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 19, estos dos versículos. En esta noche vamos a hablar acerca de qué es la conciencia, una conciencia limpia, la importancia de tener una conciencia pura delante de Dios. Dice 1 Timoteo 1, 18 y 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es la conciencia? En nuestra introducción de la clase pasada vimos de qué forma el mundo a nuestro alrededor ha perdido totalmente la conciencia. Nos hemos dado cuenta a través de los programas de televisión la forma como reaccionan los políticos, los artistas de cine, las grandes estrellas del glamour y del jet set, que verdaderamente la conciencia que estamos comenzando a estudiar está siendo aniquilada, muerta, matada, cauterizada por la raza humana. Cuando acabemos esta serie, vamos a ver la importancia tan profunda de mantener una buena conciencia como cristianos. Porque los psicópatas, los asesinos, los mentirosos patológicos y otras personas que parecen no tener ningún sentido moral, son ejemplos de personas que han arruinado, desensibilizado y matado sus conciencias. Estas personas pecan sin escrúpulos. Estas personas violan las leyes de Dios abierta y públicamente. Y cuando se acuestan en la noche, sus conciencias no les perturban el sueño, porque son personas condenadas ya bajo un juicio de Dios. ¿Por qué es tan esencial en la vida cristiana mantener una buena conciencia? El apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo que le enviaba a la batalla con dos armas: la fe y una buena conciencia. Pero también se lamentaba que estas dos armas, y que por falta de no tener una buena conciencia, muchos van a apostatar, van a naufragar en cuanto a la fe. Es como si en el momento en que tú ya no le haces caso a tu conciencia, tu barco comienza a ser azotado por vientos y te diriges a tu propia destrucción. Lo que nos puede mantener rumbo a nuestro destino final, lo que mantiene que nuestro barco mantenga el timón y pueda ser dirigido a un lugar seguro, es mantener la buena conciencia. ¿Qué cosa es una buena conciencia? ¿Qué cosa es mantener una conciencia limpia? ¿Cuáles son las actitudes para poder mantener una buena conciencia? Lo vamos a estudiar a continuación. Vamos a comenzar con la buena conciencia. Una buena conciencia es tener una conciencia sana y saludable, sin ofensas hacia Dios y hacia los hombres. Es mantener en nuestra vida cristiana una conciencia limpia de cualquier acusación para poder enfrentar las tormentas de la persecución. En Hechos 23:1, el apóstol Pablo dijo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. También Pablo le dice a Timoteo que la meta de la vida cristiana es el amor verdadero, nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia. 1 Timoteo 1:5. El apóstol Pedro mandó que los cristianos que vivían bajo la persecución tuvieran una buena conciencia, para que en lo que murmuraban de ellos, de malhechores, fueran avergonzados por su buena conducta.
Primera de Pedro 3:16. La palabra buena en el griego es la palabra griega agathos, y tiene una aplicación y un espectro de significado muy amplio. La meta de una buena conciencia se resume en la palabra griega apróskopos, que se tradujo libre de ofensa en Hechos 24:16. Cuando Pablo dice, procuro siempre vivir con una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia en el griego es la palabra suneidesis, y en el latín es una palabra compuesta de un prefijo y de otra palabra, que es con, que significa dentro, y ciencia, que significa conocimiento, con gnosis. En el latín, el significado de la palabra conciencia significa que dentro de nosotros, los seres humanos, traemos un conocimiento interior que las personas que jamás han visto la Biblia, como los salvajes, las tribus, los africanos, los aztecas, los náhuatl, los aucas, los jíbaros, no importa qué estado de barbarie el hombre se encuentre, el hombre sabe en su interior, en un conocimiento que la Biblia nos revela, que lo puso Dios, que matar es mal. Los más grandes salvajes y las tribus más incultas y que existen en el planeta Tierra, en la historia, han sabido que matar es malo, que robar es malo, que quitarle la mujer a otro hombre es malo. Y estas cosas que nos diferencian de los animales, pues los animales matan instintivamente. El león de la selva no le quita la leona a su compadre, ni tampoco mata a un venadito porque le diga, me caes gordo, sino cuando los animales matan en la selva o llegan al crimen, ¿verdad?, con una palabra sofisticada, no están haciéndolo movidos por celos, por odio o por venganza, sino simplemente por sus instintos. Veamos en Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15, lo que la Biblia nos muestra respecto a la forma como Dios va a juzgar a los hindúes, a los budistas, a los musulmanes, a los aztecas, a tu abuelita o a tu mamá que jamás en la vida conocieron de Dios en la Biblia. Porque hay muchas personas que preguntan, bueno, ustedes los cristianos dicen que solo Cristo salva y que a través de Cristo vamos a ir al cielo, pero ¿qué de las personas que nunca han conocido de la Biblia? ¿Qué de las personas que no tuvieron la oportunidad que tú y yo tuvimos? Y esta es una pregunta válida y merece una respuesta adecuada. Dice en Romanos 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué es la ley aquí? El conocimiento de la voluntad de Dios en la Biblia. Todos los que sin ley han pecado, aquí está un grupo de gentes. Los que sin la Biblia han pecado, han robado, han matado, han adulterado, sin conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia, sin la ley serán juzgados. O sea, la Biblia no los va a juzgar a este grupo de personas. Pero obsérvenlo bien. Pero todos los que bajo la ley han pecado, aquí está, todos los que bajo la Biblia, los que conocían la Biblia, los que leían la Biblia y pecaron, ¿quién los va a juzgar? Bajo la ley serán juzgados. Hasta aquí vamos bien. Hay dos grupos de personas, los que han hecho muchas cosas malas sin conocer la Biblia y los que han hecho muchas cosas malas conociendo la Biblia. Vamos a ver quién es juzgado más fuertemente. Versículo 14, Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí nos muestra que hay un grupo de personas, los que están bajo la Biblia, que conocen los mandamientos de Dios, conocen cómo deben de tratar a su esposa, conocen que deben darle devocionales a sus hijos, que deben de pagar impuestos, que deben hacerlo bien, y oyen, pero no hacen. Y el otro grupo que no ha oído nada de lo que tú has oído.
y que no saben realmente lo que tienen que hacer, ellos hacen cosas que tú deberías hacer. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, o sea, aquí estamos hablando del grupo de personas que no conocen la ley, la voluntad revelada de Dios. Y miren ustedes cómo ellos actúan en su corazón. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, la ley dice, no matarás, y nadie les ha dicho a ellos los 10 mandamientos. Pero instintivamente, por su naturaleza humana, saben que matar no es bueno, y que robar no es bueno, y que muchas cosas son malas. ¿Quién se las dijo? ¿Quién puso en su naturaleza que ellos actuaran de esa manera, como si conocieran la ley de Dios y los 10 mandamientos? Dice el versículo 14, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vean ustedes entonces que hay 2 tipos de leyes que Dios le ha dado al ser humano. Número 1, dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios, cuando nacieron los apaches, los aztecas, los hombres primitivos, todas las personas de que han pertenecido a tribus salvajes, los musulmanes, a los chinos, a los africanos, a los caucásicos, a los anglosajones, a los negros, a los amarillos, no hay ningún ser humano que haya venido a este mundo sin traer en su corazón escrito una ley que se llama la conciencia. Hay un conocimiento interior que Dios le puso a todos los hombres, sin excepción. Y esta conciencia, que es como un juez dentro de nosotros, que nos recompensa, nos llena de satisfacción cuando hemos obedecido su voz, y nos condena y nos llena de culpa, nos mortifica, no nos deja dormir cuando la hemos violado, es lo que se llama la ley de Dios en los corazones. Dice el versículo 15 que esta obra de la ley, esta conciencia que les da testimonio, les acusa o los defiende ¿en qué? Aquí razonamientos es la palabra griega silogismos, que significa diferentes formas de pensar o de argumentar. Y dice el versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando venga el juicio de Dios, vamos a estar de pie delante de Dios, los cristianos, como el gran jurado. 1 Corintios 6, del 1 al 3. Daniel 7, 27. Los santos hemos de juzgar al mundo y a los mismos ángeles. Y ahí en el jurado de Dios van a venir los aztecas y los musulmanes, etcétera, etcétera, y no le van a decir a Dios, Señor, yo nunca supe de Cristo, nunca oí hablar de un crucificado, ni de un Salvador, nunca tuve oportunidad de leer la Biblia. Entonces Dios a esas personas no las va a juzgar conforme al Evangelio, las va a juzgar conforme a la manera como ellos respondieron mientras vivieron a su conciencia. Y como ninguno de nosotros sabe, yo me acuerdo de mi padre, y mi padre fue franciscano y era muy devoto de la Virgen y era un hombre religioso sincero. Nunca me acuerdo que haya habido una Biblia en la casa, a él le enseñaron eso, él siguió su religión y se murió. La Biblia me dice, a tu papá no lo juzgues, ni lo condenes, ni tampoco lo salves. ¿Por qué? Porque tu papá tenía, ¿qué dice el versículo 16 de Romanos 2? Secretos. Que ni su esposa, ni mi mamá, ni su mamá de él, ni su papá, ni el perro, ni nadie sabe realmente ni conoce el corazón. Por eso es en vano especular, ¿dónde estará mi abuelita? ¿Dónde estará mi tía? Es en vano lo que tú pienses. Dios no va a condenar a nadie, porque en el día del juicio hay tantas gentes que violaron su conciencia
y que no obedecieron a su conciencia y en la forma en como ellos operaron, que solo Dios conoce los secretos de los hombres, Dios, el juez que escudriña y conoce el corazón, podrá emitir el juicio final. Esta conciencia, pues, que tienen los que no son cristianos, y que cuando recibes a Cristo, despierta mucho, mucho más y se sensibiliza 500,000 veces más que una persona que no es cristiana, es esa voz dentro de nosotros la que la Biblia nos manda que mantengamos sensible. Que tengas cuidado cada noche de acostarte teniendo algo contra alguien. Que tengas una semana en que no le has pedido perdón a alguien. Que tengas mucho cuidado porque estás en un grande peligro cuando tengas deudas y no las pagues. Porque al no pagar las deudas, al no pagarle a Dios lo que merece, al no pedirle perdón a tu esposa o a tu esposo o a tus padres, hace que la conciencia se desensibilice poco a poco. Y llega el momento en que la Biblia habla, lo vamos a ver más adelante, de conciencias cauterizadas, de conciencias débiles, de conciencias que se pueden contaminar. La Biblia cubre una enseñanza muy grande respecto a la conciencia. Esto significa que en la vida cristiana, Romanos 14:21, en la vida cristiana, dice la palabra de Dios, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, ¿qué cosa? Lo tropieces, lo ofendas o lo debilites. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer algo, por ejemplo, hay mucha discrepancia respecto al uso del vino. Y muchas veces hay predicadores que enseñan que el vino es pecado, y otros que Dios le dijo a Pablo mediante el Espíritu Santo que Timoteo usara vino para sus constantes enfermedades del estómago. Entonces en la Biblia hay conceptos que necesitamos la conciencia y el discernimiento para poder entender claramente qué es lo que Dios nos está diciendo. Y en la Biblia efectivamente se dice que los líderes no usen mucho vino, lo que implica que pueden usar vino. Que el vino se puede usar con fines estomacales, pero que no debe abusarse de él. Y tú te vas a Europa y todo el mundo allá usa vino, y comen con vino y cenan con vino. Aquí es otra cultura en México. Entonces yo voy a Europa a una casa y me invitan una copa de vino, pero yo sé que fui alcohólico, por ejemplo. Y que si me tomo una cerveza o una copa, no van a ser uno o dos, sino que va a destaparme dentro de mí y a provocar que siga tomando, o me puede ser una trampa para seguir tomando, entonces ni una sola copa me tomo. Hay muchos cristianos, predicadores, grandes hombres de Dios, que usan vino y comen con vino, y toman una o dos, y médicamente es mucho más saludable una copa de vino que una Coca-Cola. Porque el vino mata el colesterol y evita las grasas y hace la digestión con las carnes. Entonces, no es el pecado la copa, sino que tú delante de Dios eres responsable en tu conciencia para saber lo que estás haciendo. ¿Qué significa esto? Que hay personas que sí les es permitido y hay personas que no pueden permitirse ello porque todo nos es permitido, todo, pero no todo nos conviene. Entonces la pregunta no es si puedo o no puedo tomar vino. La pregunta es si me es permitido o si al tomar esa copa o esa cerveza no estoy tropezando a uno de mis hermanos. Esta es la pregunta que debemos hacer. Hay libertad en Cristo, pero la pregunta no es si puedo hacerlo y vamos a hacer lo que querramos. Bueno, esta libertad que tenemos en Cristo y sí lo podemos hacer, pero la pregunta es si lo podemos hacer. No si existe el permiso. El permiso existe, pero no todo nos conviene. Ojalá que el Espíritu Santo me ayude a transmitirles estas verdades y ustedes las comprendan y las asimilen. Pregúntate siempre si lo que vas a hacer no va a ser tropiezo
No si puedes o no puedes hacerlo, sino si no va a ser tropiezo. Un ejemplo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, donde encontramos la regularización del don de lenguas. Y en Corintios 14 se nos muestran diferentes maneras de operar en lenguas. Uno es en tu casa, y dice el apóstol Pablo, ahí en tu casa, si tú hablas en lenguas, pídele a Dios que te diga lo que estás diciendo, pide la interpretación. Hay otras lenguas que se hablan en la iglesia, es diferente a las de la casa. Las que se hablan en la iglesia están reguladas y controladas, y la Biblia en 1 Corintios 14 nos da el reglamento del don de lenguas en la iglesia, en la asamblea. Y dice en 1 Corintios 14, versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, noten la palabra iglesia, o sea, cuando nos reunimos como asamblea, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No dirán eso? Ponte a pensar cuando no conocías a Cristo, ni de lengua, ni de nada, y llegas a una reunión donde comienza todo el mundo y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y la primera impresión que tienes tú, como una persona normal, es, me metí en un manicomio, o están todos locos. Entonces dice la Biblia en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, y aquí está imponiéndose, en la iglesia, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué tienes que hacer? Oye, hermano, pero es que no puedo impedir que salga esto, no hay tal cosa que llegue el Espíritu Santo y que diga, no puedo impedirlo. Sí lo puedes hacer, porque el espíritu de los profetas se debe sujetar a los profetas, y tú puedes callarte y no decir nada, porque tienes hermanos juntos que no te entienden, y hablas para ti y para Dios, pero no tropiezas a los demás con un don que no es para destrucción, sino para edificación. ¿Y qué pasa en muchas iglesias? Le arrancan a la Biblia 1 Corintios 14, y con el propósito de mostrarse espirituales ante todo, comienzan a hablar en lenguas todos, y yo le pido perdón a Dios, porque yo lo he hecho algunas veces en mi vida, en la carne. Muchas veces he agarrado el micrófono y hablo en lenguas en la iglesia, y Dios me muestra aquí en 1 Corintios 14 que mi conciencia no puede estar tranquila porque he violado la palabra de Dios. Porque dentro de la iglesia tiene que haber intérprete, y tiene que ser por turno, porque podemos tropezar a todas las personas que vienen a la iglesia. Dice la Biblia en el versículo 29 que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los líderes tenemos la obligación delante de Dios de juzgar qué está pasando en la iglesia. Y Dios nos hace responsables a nosotros. Y tenemos que, cuando hay algo que viola la palabra de Dios, pararlo. O mandar, por favor, a esa persona. Como decía el hermano John Wimber, que es el originador del movimiento de la viña. De un movimiento que ahorita en una iglesia en Canadá, en Toronto, están con lo de la risa santa, así le llaman. Dice el hermano John Wimber, en mis predicaciones, cuando yo oigo que alguien se está riendo, lo mando que lo saquen. Y él comenzó el movimiento de la risa. ¿Y por qué lo manda a sacar de la iglesia? Porque dice, cualquier persona que esté atacando o esté tratando de interrumpir la palabra de Dios, no puede haber 2 Espíritus Santos. O él tiene el Espíritu Santo o lo tengo yo. Pero es mi servicio, y cuando la palabra de Dios es Dios hablando, el pueblo merece tener toda la reverencia y toda la atención a la palabra de Dios. Porque si otra persona comienza a poner el desorden, distrae a todos los demás y roba la palabra de Dios. Entonces, vean ustedes la forma en la que nosotros debemos de proceder y de actuar.
Debemos abrirnos, ¿verdad? Y gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo. Gracias por las lenguas, gracias por muchas cosas. Pero nosotros somos responsables de ser mesurados, de ser medidos, de controlar, de vigilar, de no permitir excesos y de mantenernos alertas porque el diablo se nos mete hasta la cocina. Mantener una buena conciencia es saber que somos fieles y leales a la palabra de Dios. Una persona me puede decir que él pasó esto o experimentó aquello o que aquella iglesia están haciendo esto o aquello. A mí no me importa lo que ellos experimenten. A mí me interesa si la Biblia me dice que está bien. Y cuando comenzamos a vivir a través de la palabra, miren ustedes por qué en 1 Corintios 13, entre el capítulo 12 y el capítulo 14, está el capítulo 3, como un sándwich. El capítulo 12 dice, Dios ha repartido como Él quiere los dones a su iglesia. A uno, palabra de sabiduría; al otro, un ministerio del apostolado; a otro, dones de sanidades; a otro, lenguas; a otro, interpretación de lenguas. Y el Espíritu Santo pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Son todos apóstoles? ¿Ministran todos milagros? La respuesta, ¿cuál es? No, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de variedad y a cada quien le da diferentes cosas. Y no quiere que nos peleemos, ni que haya espíritu de competencia entre nosotros, ni que demos la impresión de que si una persona habla en lenguas, tiene al Espíritu Santo, y la que no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Esto no es bíblico. La Biblia dice en Hechos 1:8, que la evidencia del Espíritu Santo es amor por las almas. Me serán testigos cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y entonces recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Tú puedes hablar en lenguas, puedes reírte, puedes hacer muchas cosas, pero si tú no ganas las almas y no tienes amor por los perdidos, ni amor para no tropezar a los demás, y en cualquier reunión comienzas a descoserte y a comenzar en tu carne a hacer muchas cosas sin importarte los demás, la Biblia dice en 1 Corintios 13, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si yo tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento de la Biblia y tengo toda la fe, de tal manera que hasta los montes traslado, vean ustedes el poder de la fe, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es, pues, lo que Dios busca en nuestras vidas? Amor, con el cual cubrirás multitud de pecados. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos en la carne? Querer, ¿verdad?, manifestar y querer hacer esto y querer aquello. Y hay muchas cosas que sí son de Dios y hay otras cosas que no son de Dios, pero eso no tiene la menor importancia. La importancia es tener amor por los perdidos. Que en tu corazón arda un fuego que te consuma de hablar de Cristo al elevadorista, al tendero, al lechero, a la persona que va a tu casa, a cualquier persona donde vas al elevadorista, le hablas de Cristo. Ese cristiano está lleno del Espíritu Santo. El cristiano no es conocido por los dones, el cristiano es conocido por el fruto. Los dones son buenos y los necesitamos, pero usados bajo la ley del amor. Porque si usamos los dones sin Corintios 13, dice la Biblia que nada somos. Los dones no sirven, ni las manifestaciones del Espíritu Santo, sin el amor. Y el amor lo manifestamos cuando nos preocupamos en que los nuevos que vienen a la iglesia, las personas que no entienden lo que está pasando, no podamos nosotros hacer estas cosas si los vamos a lastimar o les vamos a causar un prejuicio que los haga abandonar o no regresar a nuestra iglesia. Por amor a ellos, no me río. Por amor a ellos, no hablo en lenguas. Por amor a ellos, no me tiro al suelo. Por amor a ellos, me acuesto en el altar y prefiero yo ser muerto para que ellos puedan pasar de la muerte a la vida. La Biblia dice
que una conciencia limpia en primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo 3:8 y 9. Los diáconos deben asimismo ser honestos, sin doblez, no dados, aquí está, a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, ¿con qué? Con limpia conciencia. Los diáconos o los ayudantes de los pastores o los coordinadores deben guardar el misterio y deben de servir a Dios con una conciencia limpia. En 2 de Timoteo 1:3, Pablo testificó que él sirvió a Dios con una conciencia limpia. La palabra limpia es la palabra griega kataros, con K, que significa purgada, sin mancha, sin contaminación, sin nada que le ensucie. Una conciencia limpia es algo que no te acusa antes de acostarte y que puedes decirle a Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Padre, no tengo nadie contra nadie, no le debo nada a nadie, he vivido una vida recta delante de Dios. La gente puede decir muchas cosas de mí, pero mi conciencia delante de ti está en paz y está en tranquilidad, porque solo Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una conciencia limpia, entonces, es importante mantenerla porque es vivir con tranquilidad. Es vivir con la seguridad de que nadie te va a decir con el dedo, mañana págame lo que me debes. Ya me debes 2 letras atrasadas. Tú tienes que acostarte con esta conciencia de que no has ofendido ni que le has hecho un mal a nadie y que si lo hiciste, ya pediste perdón. En 1984, un jet de Avianca se estrelló. Recogieron la caja negra que traen todos los aviones y la grabación de la caja negra reveló que una voz, o sea, la de una computadora en el avión, le decía al piloto, ¡jala la palanca! ¡Jala la palanca! El piloto, pensando que el sistema computarizado del avión estaba fallando, no le hizo caso a esta voz y desconectó el sistema. Y entonces el avión se estrelló. Esta historia es como una parábola de la manera en que nosotros debemos de tratar con las advertencias que la conciencia nos dicta a nuestro corazón. Los sentimientos de culpa deben ser tratados con la forma de la Biblia y no equivocados, porque si tú desconectas tu conciencia, y ya tienes 4 días, una semana que tu conciencia te dice, no salgas con ese muchacho, no hagas ese negocio y no tienes paz al respecto. Si no hay paz, no lo hagas. Nunca, porque violas tu conciencia. Hay algo de repente que tu esposa te dice, es que ese negocio que vas a hacer, no tengo paz al respecto, o vas a tomar una decisión y no estás totalmente seguro, no lo hagas. No salgas con ese muchacho, no salgas con esa muchacha, hasta que delante de Dios tengas paz, tranquilidad, confianza, seguridad de que el Dios, el que está diciendo, ese muchacho, esa muchacha, quiero que comiences a tratarlo porque va a ser el futuro padre de tus hijos, la futura madre de tus hijas. Mientras tú no tengas esa paz y esa conciencia sensible al Espíritu Santo, te vas a desviar del camino. En lugar de que nosotros, como el piloto de Avianca en 1984, desconectemos el sistema, que es lo más grande que Dios nos ha dado para mantenernos navegando en aguas tranquilas, que es la conciencia, debemos reaccionar cuando la Biblia nos muestra y nos grita el Espíritu Santo, jala la palanca, jala la palanca. No sigas saliendo con esa mujer, no sigas saliendo con esa mujer, no sigas saliendo con esa mujer, no sigas saliendo con esa mujer. Dios comienza diciéndote y te murmura despacito, no salgas con esa mujer.
y tú, después Dios te dice, no salgas con esa mujer, no salgas con esa mujer, no salgas con esa mujer. Y cuando Dios ruge como león, vayamos al libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, es porque ya Dios te está hablando a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de algo que te haga reaccionar y que te sacuda ante la voz de la conciencia. En Oseas 5, le dice Dios a Israel, versículo 12, seré como polilla Efraín y como carcoma la casa de Judá. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Vean ustedes cómo opera Dios. Primero como polilla. ¿Cómo operan las polillas? Se comienzan a meter en la madera y se meten todas por acá. Y tú llegas a tu casa y ves tu ropero y ves tu casa como si nada no tiene nada. Pero por dentro ha comenzado a ser minada. Comienza a huecarse por dentro. Y entonces, si esa persona no oye primero el susurro de Dios, dice Dios, seré como león. Y Dios ruge y te grita a través de algo tremendo que le suceda a tu vida. Alguna enfermedad, algún accidente, alguna desgracia, alguna pérdida que te simbre y que te ubique y que te haga reflexionar como el hijo pródigo. Y que digas en ese estado, Dios mío, he desperdiciado mi vida. Tal vez en la cárcel vas a darte cuenta qué maravilla de mujer tenías. Tal vez en la cárcel vas a darte cuenta que era maravilloso haber pasado con tus hijos los fines de semana y por la ambición de tu dinero sacrificaste los domingos y ni a tus hijos les dedicaste el tiempo que les merecías dedicar. Tal vez en la cárcel puedas decir, Dios mío, pero qué tonto he sido, y ahí puedas realmente entrar en conciencia. Dice el versículo 15 de una forma maravillosa que cuando Dios hace esto, dice Dios, andaré y volveré a mi lugar. La palabra volverse, shuv, en el hebreo, S-H-V chica, significa regresarse en un ángulo de 180 grados. Es la palabra para arrepentimiento. O sea, Dios dice, estoy tratando con Juan, Juan no me ha oído, le rugí como león, entonces Dios se vuelve y camina en sentido contrario a tu vida. Esto quiere decir que Dios te abandona a tu pecado. Juan, te he dicho muchas veces que no andes con esa mujer que no es tu esposa, y tú insististe, ahogaste la voz de tu conciencia, y Dios te dice, entonces te entrego y te dejo, haz con ella lo que quieras. Dice el versículo 15, hasta, esta palabra hasta es preciosa, porque nos dice la Biblia que Dios le deja siempre a sus hijos la puerta abierta. Él se vuelve, pero no nos abandona. Nos dice hasta, o sea, hay esperanza para ese pecador que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro, y dice, en su angustia me buscarán. Cuando el hijo pródigo buscó al Padre, en su angustia. Cuando David se volvió hacia Dios, en su angustia. Cuando Pedro fue restaurado, cuando lloró amargamente y se dio cuenta que había traicionado al Maestro. ¿Qué es lo que nos hace volvernos a Dios? La voz de nuestra conciencia o alguna cosa grave y peligrosa que Dios envíe a nuestra vida. Y para acabar, en el Antiguo Testamento, la palabra conciencia, esto es tremendo. Es la palabra hebrea lev, L de Lalo, E de Enrique, B de burro, lev.
Y esta palabra se traduce el 80% de las veces corazón en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para los hebreos la conciencia está tan centrada en el alma humana que los hebreos no hallaban distinción entre el corazón y entre la conciencia. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Éxodo 8:15 que Faraón endureció su corazón, significa que el Faraón cauterizó o mató su conciencia delante de Dios. Cuando la Biblia nos habla en 2 de Crónicas 34:27 de un corazón conmovido, nos habla de una conciencia sensible. Los rectos de corazón, Salmo 7:10, son aquellos que tienen limpia conciencia. Cuando David oró en el Salmo 51:10, oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, buscaba tener una conciencia limpia delante de Dios, sin ofensa a Dios y a los hombres. La Biblia dice que la conciencia se puede nulificar abusando de ella. El apóstol Pablo habló de personas cuyas conciencias estaban apagadas, Filipenses 3:19, Romanos 1:32. Una conciencia contaminada, en Tito 1:15, es la que ya no distingue entre lo puro y lo impuro. Un cristiano que me dice, después de 5 años de cristiano, ¿puede ir a misa? ¿Puede ir al teatro premier en la noche? Es un cristiano que su conciencia no está funcionando. La ha ahogado, la ha matado o no la deja hablar, porque su conciencia le dice que no, pero él se engaña y él cree que no está haciendo nada malo y va a esos lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un lugar de estos donde bailarinas y desnudos y chistes groseros, o cuando estás viendo un programa en la televisión vulgar, con groserías y programas de Cristina entrevistando homosexuales y a lesbianas, etcétera, etcétera, contaminas tu conciencia. La contaminas. Algo de tanta cochinada se te pega adentro sin que te des cuenta, espiritualmente hablando. Y si tú sigues yendo a esos teatros, y si tú sigues viendo esos videos y esos programas de televisión, ¿qué pasa? Pierdes la sensibilidad y ya no distingues entre el bien y entre el mal. En Isaías, capítulo 5, versículo 20, el profeta hace esta advertencia. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vean ustedes la palabra ¡ay!, que nos habla de dolor. Las personas que violan su conciencia van a sufrir más. Las personas que han ahogado la voz de su conciencia van a sufrir más, van a tener más dolores, serán traspasados de muchos dolores todos los que abandonan la voz de su conciencia. Vean la importancia, pues, de poder vivir dentro de la conciencia. La conciencia es como una corte o un tribunal dentro de nuestra alma, registra todos los detalles. Nos acusa cuando somos culpables, nos defiende cuando somos inocentes y sirve como testigo en favor o en contra de nosotros y como juez, condenándonos o vindicándonos, y también es el verdugo que nos golpea con dolor cuando nuestra culpa es descubierta. El mundo quiere matar la conciencia y ya vivimos un mundo donde la conciencia no está operando en la mayor parte de las personas. Desfiles en las calles de homosexuales defendiendo sus derechos. Movimiento feminista de lesbianas. Políticos que no les importa ya y están en la cárcel y después de que vacían el país todavía piden derechos humanos. Personas que acaban con las familias y con los hijos y se van con la amante y dejan a los hijos y a la esposa abandonados sin que su conciencia les perturbe, que cuando sus hijos crezcan recordarán siempre: mi padre abandonó a mi madre por otra mujer. Hombres cuya conciencia ha sido ahogada
y cuya operación ya no funciona, porque ya nunca pueden ellos recobrar su conciencia, porque cuando un hombre mata su conciencia, ha matado aquello con lo cual algún día será juzgado. Es nuestra responsabilidad guardar la pureza, es nuestra responsabilidad mantener la conciencia limpia delante de Dios. Hechos 23:1, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16, y por esto procuro tener una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento, el corazón de una fe limpia y una buena conciencia. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9, los diáconos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando los cristianos hacemos el bien y nuestra conciencia está limpia delante de Dios, el mundo nos puede acusar de lo que quiera. Se pueden levantar ejércitos calumniándonos. Te pueden hacer las peores acusaciones que le puedan hacer a un hombre, a un matrimonio, o a una mujer, o a un hombre, pero si tu conciencia te da testimonio que no es cierto, duermes tranquilo. Tienes paz y sabes que tu nombre va a ser lavado con el tiempo y vas a ser vindicado delante de Dios. De ahí la importancia de mantener una buena conciencia. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la vida de Jesucristo, por el ejemplo que nos dejó para seguir sus pisadas. Te damos gracias, Señor, porque una y otra vez nos recuerdas en tu santa palabra cuál es nuestra prioridad como iglesia, como familias y como cristianos. La principal prioridad por la cual hemos nacido, por la cual vivimos y por la cual moriremos es primero conocerte. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y después de que te conozcamos, nos ordenas la principal actividad en la cual la iglesia debe involucrarse, y predicar el Evangelio, ganar las almas y traerlas aquí a la iglesia para ser los discípulos, para darles fundamentos, para enseñarles qué es la vida cristiana, para que te conozcan, para ser Timoteos, hombres y mujeres con buenas conciencias, que entiendan qué es el cristianismo, los sufrimientos del cristianismo y el precio por vivir delante de ti con una buena conciencia. Gracias, Padre, porque como iglesia nos has dado dones a todos. No hay un solo hijo tuyo, no hay una sola mujer que no tenga dones. Todos tenemos dones diferentes y todos nos necesitamos unos a otros. Hay muchos que hacen alarde de los dones por su orgullo espiritual y su carnalidad, y hay otros que no tienen esos dones que otros tienen y son marginados y hechos a un lado, menospreciados por el orgullo espiritual. Líbranos del orgullo espiritual. Enséñanos a aceptar a todos, Padre Santo, los que se manifiestan o los que no se manifiestan, los que no entienden como los que entienden. Recibid, dice tu palabra, al que tiene conciencia débil, pero no para discutir sobre cosas vanas, sino amándolo y comprendiéndolo, porque Cristo lo recibió.
Señor, enséñanos. Haznos aptos para toda buena obra. Enséñanos a ministrar los dones en amor. Enséñanos a caminar en el amor. Enséñanos a perdonarnos y a soportarnos en el amor, para que seamos dignos hijos e hijas tuyas en medio de una generación perversa y maligna que perece cada día por no conocerte ni saber de tu muerte y tu sangre en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos perdón en esta noche por todas las veces que te hemos ofendido, abusando de dones, abusando de cosas, que nos ha interesado más nuestro ego que el testimonio que pudiéramos dar. Te pedimos perdón. Gracias por tu sangre, Señor Jesucristo, y porque seguimos aprendiendo para vivir para ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Bendito Jesús. Amén.